Today, we would like to preach and teach about something that maybe we don't hear often in the churches. Hoy queremos hablar de algo que a lo mejor no escuchamos mucho en las iglesias, But it's part of the Bible and part of the church and part of our lives. pero es parte de la Biblia, parte de nuestras vidas. And it's the theme of the prophets and prophecy in the church. Y tiene que ver con la profecía y los profetas en la iglesia. I know this is a controversial thing because there has always been true prophets and false prophets. Y eso siempre ha sido un tema controversial porque ha habido falsos profetas y verdaderos profetas. And in the Old Testament, we see that if a man, if he was a true prophet from God, what he said, it was fulfilled always. Y vemos en la Biblia que si era un profeta de Dios, se cumplía lo que decía. If a prophet ever voiced a prophecy that failed, then he was to be stoned to death. Si un profeta decía algo que no se cumplía o que era falso, entonces era apedreado. And of course, this discouraged the false prophets to do what they didn't have to do, which was to speak falsely in the name of God, which is very important. Y esto desanimaba a los que eran falsos profetas para hablar en el nombre de Dios en vano, There lo were cual es importante. we can see many true prophets in the Old Testament and in the New Testament. Vemos muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. And concerning the Old Testament, En el Antiguo Testamento there are 16 prophets that put their prophecies into writing, and they're part of the Bible. The last 17 books of the Old Testament are prophecy. hay 16 hombres que pusieron sus profecías en papel y que todavía lo tenemos aquí hoy, y son los últimos 16 libros del Antiguo Testamento. I have entitled this message "The Complexity of the Prophet's Ministry." Y el título es La complejidad del ministerio profético o el ministerio del profeta. And I think this complexity is not only because it's really difficult to teach all about prophecy and the prophets. Y Esa dificultad viene de no solamente de entender los profetas, sino también de enseñar sobre ellos. Not only about that, but the difficulty lies in the fact that it's difficult to be a prophet. Pero también está la dificultad de ser un profeta. It is hard to be a prophet, and today we're going to be looking at one of the prophets, of the minor prophets, Amos. Y es difícil ser profeta, pero hoy vamos a ver uno de los profetas menores, y ese es Amós. By the way, in our weekly Bible study, we're studying all the books of the Bible, and we just, this last week, we started the prophets with the prophet Isaiah. En nuestro estudio bíblico semanal estamos estudiando toda la Biblia, libro por libro, y este miércoles pasado empezamos con Isaías, es decir, con el primero de los profetas. We strongly encourage you, if you can come and attend, please come. Y os animamos a que podáis venir, porque realmente está siendo un tiempo muy bueno. And y es interactivo. As I said before, being a prophet is not an easy thing. Ser profeta no es algo fácil. And it's not a common thing. Ni tampoco algo habitual. It's not the same being a prophet that being in the ministry in general. Y no es lo mismo ser un profeta que estar en el ministerio. Being a pastor, for instance. Ser pastor, por ejemplo. I was reading this last week, a book on pastors that burn out. Él estaba leyendo acerca de pastores esta semana acerca de pastores que se queman. And I have this little sentence from this book. I'm going to read Tengo una parte de este libro que voy a leer. In
It says, why do so few young people accept the challenge of entering the ministry? ¿Por qué hay tan pocos jóvenes que quieren entrar al ministerio? We discovered that conflict and stress were the main reasons why people resigned and so many people did not want to serve in the ministry. Descubrimos que el conflicto y el estrés era uno de los motivos por los cuales los que estaban sirviendo dejaban de servir y los que querían servir no querían, los que querían servir no querían comprometerse. Conflict and stress, I think they're part of our everyday life for everyone. Creo que el conflicto y el estrés es algo con lo cual todos luchamos en nuestra vida diaria. But please believe us that when you are a pastor or when you are a prophet, when you speak about in the name of God and when you carry a special burden from the Lord, it's even harder. Pero créeme que cuando eres pastor o cuando eres profeta y quieres hablar en el nombre de Dios, es más difícil todavía. What is prophecy? ¿Qué es la There profecía? is a very simple definition that we see, for instance, in the Cambridge Dictionary. Hay una definición muy sencilla del diccionario de Cambridge. It says that to prophesy is to say that you believe something will happen in the future. Profetizar es decir que algo se va a cumplir en el futuro. But there is a more biblical definition of to prophesy. Pero hay otra definición bíblica acerca de la profecía. And this is the one that we would like to focus on more. Y en esta es en la que nos queremos enfocar. To prophesy is to speak the words and thoughts of God under the anointing of the Holy Spirit. El profetizar es hablar las palabras que vienen de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. And we need to see that there are different levels of prophecy. Y tenemos que ver que hay diferentes niveles de profecía. There is the office of a prophet. Está el oficio del The profeta. Very few people have this office, Muy pocas personas lo tienen, but still it's one of the fivefold of the five ministries that God has given to the church, prophets. pero es uno de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Then there is the gift, the spiritual gift of prophecy, Después está el don espiritual de profecía, which is one of the gifts of the Holy Spirit que es uno de los dones del Espíritu Santo, that God in His wisdom gives to some que people. también Dios lo da a algunas personas. Then there is an ability to prophesy, Pero también está la habilidad de profetizar, not only in words but in deeds, no solamente en palabras, sino en hechos o en that actos, corresponds to all of us Christians. que está al alcance de todos los cristianos. Just because we are followers of Jesus Christ Solo por ser seguidores de Jesucristo. and He has poured out His Spirit on us, the Christians. Y Él ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de Jesus nosotros, Christ sus hijos. was the Messiah, is the Messiah, but He is the prophet. He was the prophet. He was considered a prophet. Pero Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino también es considerado profeta. And in Revelation it says that the Spirit, Jesus Christ is the Spirit of prophecy. En Apocalipsis 6 dice que Jesucristo es el espíritu de profecía. But now, before we go back to the prophet Amos, we would like to read some verses of 1 Corinthians chapter 14. Y antes de ir al texto principal en Amós, vamos a ir a Primera de Corintios 14. And this is one of the instances very clear when the Bible, and this is the Apostle Paul speaking to the Christians in Corinth. Es uno de los lugares donde se ve claramente lo que estamos hablando, y es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Okay, I want to be reading just a few verses. Vamos a leer varios pasajes If we can read there in the three Del- languages, I will be reading del 1 al 4. I will be reading in English. en English. Oh, en español, perdón. Yeah, if you want to follow in English on the screen, please, thank you. Perdón, si puede apagar el móvil o silenciarlo, lo agradeceríamos enormemente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. This is the first thing that I would like to emphasize today about this. Eso es lo primero que quiero enfatizar hoy. The purpose of this prophesying in the church El propósito de la profecía en la iglesia is not mainly to predict the future, no es para predecir el futuro but it is principalmente, to build, to encourage, Sino and to bring consolation to people. para edificación, exhortación y consolación This is very del pueblo de important. Dios. This is very important that we bear this in mind. Es muy importante que podamos tener esto en cuenta. Now, let's read now verses 23 to 25. Vamos a leer los versículos 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Now, these verses are a contrast between two different gifts of the Spirit. Aquí estos versículos son un contraste entre entre dos diferentes dones del Espíritu. Both of them are legitimate because they come from God and useful. Ambos son legítimos porque vienen de Dios y son útiles. One of them is the gift of tongues, giving messages in other tongues, Uno es el don de lenguas, es el dar mensajes en lenguas, which when done or carried out publicly necessitates of an interpreter. y que cuando se hace públicamente es necesario que haya la interpretación de lenguas. And the other side, or the other gift is the gift of prophecy. Y el otro es el don de profecía. Remember, the gift of prophecy is to bless. Y People. recordad que el don de profecía es para bendecir al pueblo de And it Dios. can be a blessing, just as we read, not only for the believers, for the unbelievers. Y puede ser una bendición, como hemos leído, no solamente para los creyentes, sino también para los incrédulos. And what the Apostle Paul is depicting here is something wonderful, that people that don't believe in God, when they come to church and when they hear the believers prophesying with these messages, they would be touched and they would come to believe themselves in God. Y la idea de lo que estamos viendo aquí es que cuando se profetiza en la iglesia y viene alguien que no conoce a Jesús, con esos mensajes esas personas pueden acercarse a Él y conocerle. Now, verses 31 to 33. Versículos 31 al 33. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Now, the other thing that we see here Lo otro is que vemos aquí, that to prophesy in the church, it needs to be done in order. que el profetizar en la iglesia tenemos que hacerlo en orden. God is a God of peace. Dios es un Dios de paz, God is a God of order, de orden, and He wants order in the church. y quiere orden en la iglesia. But at the same time, Pero a la vez He wants us to be bold quiere que seamos valientes and obedient y when the obedientes Holy Spirit moves on us cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros to prophesy. para profetizar. And lastly, Y finalmente, the last verses from 33 to 40, los últimos versículos 7 37, al 40. 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar
lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Again, we should do everything decently and in order. Aquí vemos que donde nos dice que tenemos que hacerlo todo decentemente y con orden. We should not forbid or impede people to prophesy when it's true prophecy. No debemos impedir que la gente pueda profetizar cuando sea profecía de parte de Dios. That was the last verse. Ese fue el último And the versículo. first verse, and I didn't point this out, Pero el primer versículo, it y says, no lo dije, pursue love. dice, seguid el amor, This is the order. This is the order. y este es el orden. Pursue love. Seguid el amor. Why love first? ¿Por qué el amor primero? Because love is the most important thing. Porque el amor es lo más importante. And everything that we do needs to be done in love. Y with todo lo love, que hagamos tenemos que hacerlo en amor, including the practicing of the gifts of the Spirit. incluyendo la práctica de los dones del And it Espíritu. says, earnestly desire the spiritual gifts. Procurad los dones espirituales. Do you earnestly desire the Spirit, the gifts of the Spirit? En la versión en inglés habla de anhelar, de desear los dones espirituales. ¿Los estamos anhelando? And then it says, especially that you may prophesy. Y dice después, pero sobre todo, que profeticéis. There must be a reason. Por algo está ahí. Prophecy is important. La profecía es importante. A few months ago, we saw one of the instances in the Bible, in the New Testament, in the book of Acts, Hace unos meses vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, in verse 19, en el capítulo, capítulo chapter, 19, chapter 19, and Paul visited these Christians in Ephesus. Pablo visitó a estos cristianos en Éfeso, They were disciples of Christ, que eran discípulos de Cristo, but they had not even heard about the Holy Spirit. pero no habían escuchado acerca del Espíritu Santo. So Paul offered to pray for them, and he laid hands on them. Y Pablo dijo, se ofreció a orar por ellos imponiéndoles las And manos. this is what happened, verse 6. Y en el versículo 6, esto es lo que pasó. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. So, we need to recognize, to acknowledge this gift that the Lord has given to us, the church. Debemos reconocer este don que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. We should not forbid it, No debemos prohibirlo, but we should earnestly desire the gifts of the Holy pero Spirit. debemos anhelar de todo corazón los dones del We Espíritu. need to do it in an orderly way, Y hemos de hacerlo de forma ordenada, not in a presumptuous way. no de forma Presuntuosa. It's not for us, it's for the benefit of the others, of the people. no es para nosotros, es para el beneficio del cuerpo de Now, Cristo. let's go to this prophet, Amos. Vamos al profeta Amós, un Amos libro chapter chiquitín, 1, verse 1. Amós 1, 1:1. 1. And here we see who he is. Y aquí vemos quién él es. The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. This is a prophet that was from the southern kingdom of Judah. Este es un profeta que era del reino del sur de Israel. This is something that we have studied. Israel at a given moment after Solomon died, Esto lo hemos estado estudiando y en un momento dado, después de la muerte de Salomón, the kingdom of Israel was divided into the northern kingdom and the southern kingdom. el reino de Israel fue dividido en el norte y el sur. And there was enmity. Y estaban enemistados. But they were all part of the people of God, Pero of Israel. todos eran parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Now, Amos, he was from the south, Y Amós era del sur, but he was called by God to go and minister and prophesy to the northern kingdom of Israel during
the reign of Jeroboam II. Y él fue llamado a ir del sur al norte, a profetizar al norte durante el reinado del rey Jeroboam Segundo. II. And it was a very prosperous time for Israel. Era un A lot of luxury. They lived very well. Era un tiempo de mucho lujo, de prosperidad para Israel, It was before they were sent to the exile. antes de ser enviados al exilio. Something very meaningful is the meaning of the name of Amos. Y una cosa es la importancia del nombre, del significado del nombre de Amós. Listen to this. Amos means burden, or the one that carries or bears the burden. Amós quiere decir carga, o aquel que carga con una un fardo. Un peso. So this is very meaningful, and we Creo will que see esto why. es importante, o sea, tiene sentido y veremos por qué. Now, the introduction that we have is that he is not a prophet, a professional prophet, but his profession is a shepherd and a farmer. He's a farmer specialized in figs. Y sabemos que él no era un profeta desde el principio, sino que su profesión era granjero y pastor de ovejas, y él criaba también higos. Yes. Let's read now just two verses in chapter 3, verses 7 and 8. Vamos a ver en Amós 3, del 7 al 8. For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. The lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? God did more in history than act, but he spoke and he speaks. God speaks. Dios hizo más que solamente actuar, obrar, sino que Él habla. I would like to point out, before we go to the main text, to a verse that is very meaningful to me, and I hope that it is also to you, in chapter 4, verse 13. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 13, un texto que me parece importante. For behold, he who forms the mountains and creates the wind and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and treads on the heights of the earth, the Lord, the God of hosts, is his name. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace que de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. I like that this translation, we can see a rhyme. Podemos ver aquí que hay una rima, Originally it was it was poetry. porque originalmente estaba escrito en forma de poesía. And I like this rhyme in Spanish, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. So in Spanish it rhymes. I would like to point out to this thing that it says that he, God, declares to man what is his thought. Y a mí me gusta como Dios, aquí dice que Dios Anuncia y os explicaré más tarde por qué es importante. God speaks his words, but he also speaks to us so that we can even understand ourselves. Y Él nos habla de tal manera que incluso podamos entendernos a nosotros mismos. He wants us to hear him. He wants us to hear him. Quiere que nosotros le escuchemos, But he also wants us to hear ourselves. pero también quiere
que nos escuchemos a nosotros and mismos to understand what is really going on within us. y que podamos entender lo que realmente está pasando dentro de nuestro corazón. Another sentence that that is repeated several times throughout all this book Y hay una frase que se repite muchas veces a lo largo de este libro. is, "Yet you did not return unto me, says the Lord." Aún así, no te volviste a mí, dice el Señor, Many times. muchas veces. Therefore, prepare to meet your God, O Israel. Por tanto, preparaos hacia mí, vuestro Dios, oh Israel. Okay. Before we proceed with the main text, which we find in chapter 7, Antes de proseguir al texto principal en el capítulo 7, just as a little bit more of background, para dar un poco más de trasfondo, the people of Israel and the authorities, the king, they were corrupted. Los reyes de Israel eran corruptos, They did not care about the will of God. no les importaba la voluntad de Dios They were not listening to the voice of God through the prophets. y no querían escuchar la voz de Dios por medio de los profetas. They were involved in idolatry, Estaban involucrados en idolatría and their religiosity it was detestable to God because it didn't come from the heart. y la religiosidad era detestable a Dios porque no venía del corazón. They were living very easy lives and they were unpreoccupied, if you can say that in English. They were rich. They didn't care about Tenían people. vidas muy fáciles, tenían vidas de holgura económica y entonces no les importaba, They didn't care about no the se poor. preocupaban por las cosas de Dios. They didn't care about the poor among them. No se preocupaban de los pobres cerca de ellos. And God spoke to them in many instances. Y Dios les habló en muchas ocasiones. But yet they would not listen. They would not turn to the Lord. Pero aún así no quisieron volverse al Señor. And here in chapter 7, Y en el capítulo 7 de Amós we will see very shortly just 6 verses from verse 10 to verse 16. vamos a ver unos versículos del 10 al We're 16. going to see this conversation between not the prophet, but the priest. His name was Amaziah. Y vamos a ver esta conversación entre el profeta y el sacerdote Amacías And how this priest reacts in a very negative way to the words of the prophet. y cómo este sacerdote reacciona mal a las palabras del profeta. And I would like to point out specifically and more importantly the response of the prophet Amos. Y quiero que nos fijemos especialmente en la respuesta del profeta Amós. Okay, I'll read in Spanish, but let us follow it in other languages. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Vamos a dejarlo ahí. Let's leave it there. Now, therefore, hear the word of the Lord. So these people, the people of Israel, didn't want to listen to God. Este pueblo, el pueblo de Israel, no querían escuchar la voz de Dios. So the prophets were warning the people that they were going to be
chastised, heavily chastised. Los profetas advertían al pueblo que iban a ser castigados, They were going to receive the discipline of the Lord. que iban a recibir la disciplina de parte del To the Señor, point that they were going to be sent into exile by other kingdom, the Assyrians. que iban a ser enviados al exilio con otros reyes y con los asirios. Por los asirios. And that happened just a few years Y eso after this. se cumplió unos años más tarde. And this priest Y este sacerdote spoke to this godless king Jeroboam, complaining about the prophecy of Amos. y este rey, Jeroboam, sí, Jeroboam, impío, sí, un rey impío, se quejó acerca de la profecía. se quejó al rey, se quejó el No, sacerdote. el sacerdote impío se quejó ante el rey, que también era malvado, And acerca del profeta. of course, it's like they didn't want anything good for this prophet. Porque, y no le deseaban bien al profeta. And he was complaining about the prophecy, about the words that God has placed in the mouth of the prophet Amos. Estaba quejando acerca de las palabras que Dios había puesto en la boca del profeta Amós, Which I'm sure were not easy to speak que seguro que no era algo fácil para decir from a human point of view. desde el punto de vista humano. This word said, Jeroboam shall die by the sword, and Israel must go into exile away from his land. Verse 11. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. So Amaziah turns to the prophet and he says, hey, prophet, go back to your land. Le dice, profeta, vuélvete a tu tierra. You can go there if you want, but don't bother us. Puedes ir ahí, pero déjanos a nosotros en paz. Eat your bread there. Y come tu pan ahí. Never again prophesy here in Bethel, No vuelvas a predicar jamás aquí en Betel. because this is the place where the king Jeroboam lives. Porque aquí es donde vive el rey Jeroboam. This is the place where you find the headquarters of the king. Aquí es donde están el centro o el reino de este rey. And even the sanctuary, the temple, is here, Y aún el santuario, el templo, están aquí. as if they were obeying God. Como si ellos fueran personas que obedecían a Dios. Then Amos answered and said, Y entonces Amós contestó y dijo, I was no prophet, yo no soy profeta, nor a prophet's son, ni hijo de profeta. but I was just a shepherd, a herdsman. Yo solamente estaba detrás del ganado. That's what boyero, this is a hard word in Spanish, boyero is the person that leads the oxen. Boyero es el que lleva los Bueyes. el que pastorea los bueyes. And a dresser of sycamore figs. Y recojo higos silvestres. So he was very aware. This is what today I want to emphasize more the human aspect of this prophet. Yo quiero hoy que podamos ver el aspecto humano de este profeta. When he was challenged by this priest, Cuando él fue retado por este by sacerdote this king, this godless king, y por el rey que no seguía a Dios, he had to recognize, hey, I'm not a professional prophet. I am not the son of a prophet. y él reconoció, yo no soy profeta de profesión o no soy hijo de profeta. Hey, look, I'm just a shepherd, and I take care of fig trees. Solo soy un pastor y cuido de los árboles o recojo I am just. frutos. Solo Soy. But Pero the Lord took me from following the flock. Dios, Jehová, me tomó de detrás del ganado. And Versículo the 15. Lord said to me, Y me dijo, go prophesy to my people Israel. ve y profetiza a mi pueblo Israel. Now therefore hear the word of the Lord. Ahora pues, oye la palabra del Señor.
Since I know that we are going to teach about the book of Amos soon, I am not going to go deeply into the book more than what I want to emphasize in this text today. Y hoy no vamos a entrar profundamente al libro de Amós porque vamos a estudiarlo en breve. What I want to emphasize today, and please, let's try to relate to this man. Lo que quiero es que nos podamos de alguna manera identificar con este hombre, It wasn't easy. porque no era fácil para él. Maybe being a prophet sounds big, Quizás ser profeta suena como algo como guay, but it's not easy. pero no es fácil. And he obeyed Pero lo importante es que él obedeció quickly. rápidamente. He was in the south. Él estaba en el He sur. knew that he was not going to be welcome in the north. Él sabía que no lo iban no iba a ser bienvenido en el norte. And even more with such a challenging message. Sobre todo con ese mensaje tan desafiante. But he went. Pero fue And he opened his mouth y abrió su boca in obedience to God en obediencia a Dios, instead of making excuses. en vez de tener excusas. What I want to say that it was not the suffering of this man, the challenge of this prophet was not only the rejection of his own people. Y el reto de este profeta no solamente era ser rechazado por su propio pueblo, It was not only the consequences, the serious consequences of the words that he was speaking in the name of God. y no solamente eran las consecuencias terribles que iba a haber de hablar la palabra de Dios, But there was a personal component to what he was saying. pero había un componente espiritual de lo que él estaba Let's diciendo. remember the meaning of his name. Recordemos el significado de su nombre: Burden, carga, or the person that bears a weight. o aquel que lleva la carga. And this prophet, in a sense, he was bearing the burden, the weight of the sin and the iniquity of his own people. Vemos cómo estaba cargando con el pecado y la iniquidad de su propio pueblo. But, Pero, and this is what I want to point out, y esto es lo que quiero enfatizar, he was becoming more and more aware of the load that he was bearing of his own sins. él estaba, también se estaba dando cuenta cada vez más de la carga que él llevaba de sus propios His pecados, own limitations, de sus propias limitaciones, his own humanity. su propia humanidad. The other night, I was going to say, happily doesn't happen frequently. La otra noche iba a decir que no me suele pasar, I woke up me desperté 3 a.m. a las 3 de la madrugada with, I knew God was working in my heart. y sentía que Dios estaba obrando en mi corazón. I knew that I had to get up and go and pray and kneel before God. Sabía que necesitaba levantarme, a orar y ponerme de rodillas delante del Señor. And I want to share with you some of the things that I was able to express. Y quiero compartir con vosotros algunas de las cosas que que pude expresar esa noche. And this has to do with that verse that I mentioned before, that God is the one that announces man his thoughts. Y tiene que ver con ese versículo que dije que dice: y Dios anuncia al hombre sus pensamientos. pensamientos. And God sometimes deals with us even in the midst of the night with a dream and through people, but sometimes through a dream. Y Dios nos habla a veces incluso en la noche por medio de sueños, también por medio de personas, pero por medio de sueños, So that we are aware of what is going on in our lives. para que sepamos lo que está pasando en nuestras propias vidas. I was also trying to write my sermon.
También estaba intentando escribir el sermón, So I was thinking about this prophet, así que estaba pensando sobre este profeta and I was thinking about me, y estaba pensando sobre sí about mismo. myself, not because I am a prophet. No porque sea profeta, Let me read it. va a leerlo, lo que Here is in Spanish, so you can read the words. It is hard, esto es lo que escribiste. yes, this is what I wrote. It is a hard thing to be a prophet. It is a heart-wrenching thing having to carry the indignation of the Lord and the sins of our people and family. It is a hard thing arriving to the realization of our own sins, of our own limits, of our own mistakes. Realizing that we have been deceiving ourselves, pursuing our own ways and not God's ways. Realizing that we have been neglecting the most basic thing, the most basic conviction that we hold so dear, the love for God and the love for our neighbor. Yes, it is a heart-wrenching thing arriving to the end of ourselves. It is hard, very hard, but necessary, very necessary. Arriving to the realization that I am also part of that family, of that church, of that society that I have been denouncing, that I have been loving, that I have been abhorring, fearing, or suffering. So, Father, I ask you forgiveness if I have been too obsessed with myself, with my responsibilities, occupations, ministries, feelings, ideas, studies. I now come humbly back to you, and by your grace, I embrace your purposes for my life, and I embrace the burden that you want to lay on me, the things that you want me to do, and the way that you want me to do them. Amén. Es difícil ser profeta. Es desgarrador tener que cargar con la indignación del Señor y los pecados de nuestro pueblo y nuestra familia. Es duro llegar a darnos cuenta de nuestros propios pecados, de nuestros propios límites, de nuestros propios errores. Darnos cuenta de que nos hemos estado engañando a nosotros mismos, siguiendo nuestros propios caminos y no los de Dios. Darnos cuenta de que hemos estado descuidando lo más básico, la convicción más básica que tanto apreciamos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, es algo desgarrador llegar al final de nosotros mismos. Es difícil, muy difícil, pero es necesario, muy necesario. Llegar a la conclusión de que yo también soy parte de esa familia, de esa iglesia, de esa sociedad que he estado denunciando, que he estado amando, que he estado aborreciendo, temiendo o sufriendo. Padre, hoy te pido perdón si he estado demasiado obsesionado conmigo mismo, con mis responsabilidades, ocupaciones, ministerios, ideas, emociones, estudios. Ahora vuelvo humildemente a ti y por tu gracia acepto tus propósitos para mi vida. Acepto la carga que quieres poner sobre mí, las cosas que tú quieres que yo haga y la forma de hacerlas. Amén. Quiero hacer esta pregunta abierta a todos. I want to ask an open question. Do you obey God's word quickly or are you slow to act? ¿Eres alguien que obedece rápidamente a Dios o te cuesta hacerlo? God is calling us to be quick to obey. Dios nos está llamando a ser prestos para obedecer. Please let us make our lives easier. Hagamos que nuestras vidas sean más fáciles. Repent of your sin before God.
Arrepiéntete delante de Dios de tus pecados. Repent of your sin before God must bring discipline. Y el arrepentimiento, No. Repent before God before He must bring discipline. arrepiéntete delante del Señor antes de que Él traiga disciplina, te discipline, antes de que traiga disciplina a tu vida. And if you realize that you are already being disciplined by God, Si te das cuenta que ya Dios te está disciplinando, correct the wrong quickly. endereza el camino rápidamente. And please let us use the opportunities that God gives us. Y aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. This is an opportunity that God gives us all. Y hoy es una oportunidad que Dios nos está dando. Let us not despise this day, this Sunday that we are here together. No despreciemos este domingo que estamos reunidos juntos en su nombre. To get to know God better, Para conocerle mejor, to love Him and love others better. para poder amarle a Él y a otros mejor, Not only now, but the rest of this week. no solamente hoy, sino el resto de esta semana. I would like to share a song, José le gustaría compartir una canción and we're going to show it in English because it's in Spanish. Cautívame con tu gran amor y pon en mí tu misma pasión. Enciende tú el fuego de tu espíritu, Señor, y pon tu celo dentro de mi corazón. Como la tierra sedienta, extiendo mis manos a ti, y a ti elevo mi alma cantando y confiando. Tú eres mi pastor. Necesito expresar lo que ocurre dentro de mi corazón. Esta gran inquietud que me embarga y que consume mi interior. Desearía lograr escuchar el clamor escondido que hay en mí, transcribir en palabras legibles, convertir en sujetos tangibles, descubrir juntamente contigo los secretos de esta vida. Desearía llorar y cantar junto a ti, caminar y correr y cantar junto a ti, amado, amigo, pues es tu amor, Señor, lo que nos puede saciar, echar fuera los temores y hacernos descansar. Tan solo tu amor, Jesús, lo que nos puede ayudar a deshacernos de estas cargas para darnos libertad. Hambre, tengo hambre, hambre de santidad, la justicia que es en Dios. Hambre, tengo hambre, sí, hambre por la verdad, hambre de libertad, hambre. Heavenly Father, we come before you. Padre Celestial, venimos delante de ti. We want to be sincere, open, honest.
Queremos ser sinceros, abiertos, honestos. Lord, there is nothing that we can hide from you. No hay nada que podamos esconder de ti. We don't want to hide anything from you. Señor, no queremos esconder nada We de ti. request your help Pedimos tu ayuda for us to realize what we really are, para poder darnos cuenta lo que somos realmente, what we really have inside of us. lo que realmente tenemos en nuestro interior. That you would open our hearts Que abras nuestros so that corazones we can see para poder ver how much we need you, cuánto te necesitamos, how much we need your forgiveness, cuánto necesitamos tu perdón, how much we need your deliverance, cuánto necesitamos tu liberación, your perfect love. tu amor perfecto. Lord, Señor, we come humbly before you. venimos humildemente delante de tu And we ask presencia you repentance. y pedimos perdón. We ask you forgiveness. Nos arrepentimos. You are right. Tú tienes razón. I am wrong. Yo soy la que estoy equivocada. Lord, you are holy. Tú eres santo I need your forgiveness. y necesito tu perdón. You are the just. Tú eres el justo. I am condemned by my sins. Yo he sido condenado por mis pecados. But thank you, Father, Pero gracias, Señor, for your mercy. por tu misericordia. And thank you for the salvation that you have provided through your Son, Jesus Christ. Gracias por la salvación que has provisto por medio de Lord, Jesucristo. we claim and we rely on your sacrifice on the cross. Señor, reclamamos y descansamos en tu sacrificio en la cruz. Lord, thank you for the precious blood of Jesus. Gracias por la preciosa sangre de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, we need you. te necesitamos. Fill us. Llénanos, Señor. Lord, forgive us if we have been forbidden, impeding you in any way. Señor, perdónanos si hemos impedido que tú obres en nuestras vidas de cualquier manera. Maybe with our attitudes Quizá con nuestras actitudes or with our beliefs, o con nuestras creencias. Lord, we embrace your perfect will Señor, abrazamos tu voluntad perfecta and we embrace the burden that you want us to bear. y abrazamos la carga que tú quieres que llevemos. Holy Spirit, Espíritu Santo, we are yours. somos tuyos. Lord, we pray that you would make us bold, Pedimos, Señor, que tú nos hagas valientes, that you would give us spiritual understanding. que nos des entendimiento espiritual. And Lord, that we would earnestly desire you. Y que te anhelemos de To todo be corazón. people that know how to love people. Que seamos personas que sabemos amar a otros. And also that we would earnestly desire the gifts of the Holy Spirit. Y que anhelemos, Señor, los dones de tu Espíritu Santo. The humility and the way that you want us to practice them. La humildad y la forma en que tú quieres que nos los practiquemos. Lord, you are worthy of our praise. Señor, eres digno de nuestra alabanza, You are worthy of our obedience. de nuestra obediencia. Oh God. We don't belittle, we don't take for granted the admonition, the exhortation of God. No tomamos a la ligera la exhortación de Dios. And we should not take for granted the warnings that God is sending to our lives. Ni debemos tomar a la ligera las advertencias que Dios manda a nuestras vidas. If you know that you are lost in your sins, Si sabes que estás perdido en tus pecados,
if you realize that you need that Savior, si te das cuenta que necesitas un Salvador, you need to repent. necesitas arrepentirte. Jesus is the answer. Jesucristo es la respuesta. Jesus is the Savior. Jesucristo es el Salvador. We cannot save ourselves. No nos podemos salvar a nosotros There mismos. is no religion that can save us. No hay religión que nos pueda salvar. Only Jesus Christ. Solo Jesucristo. If you have never put your faith in the Lord Jesus Christ Si nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo as your personal Savior and Lord, owner of your life, como Señor y Salvador y dueño de tu vida, I urge you to do it. te invito a que lo hagas. This is the day of salvation. Este es el día de salvación. And if you realize that you have been walking in rebellion, Y si te has dado cuenta que estás caminando en in rebeldía, the obstination of your heart, en la obstinación de tu corazón, God says that's enough. Señor te dice, basta ya, That's enough. basta, Repent. arrepiéntete. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Amen. Amen. Thank you very much for your attention. Gracias por vuestra atención. Thank you for the love that you profess to the Lord Jesus Christ. Por el amor que profesas al Señor Jesucristo. Thank you for adding so much value to the church. Gracias por estar aquí, porque eso trae valor a esta iglesia. When you pray, Cuando oras, when you put your gifts to the service of God and the church, cuando pones tus dones al servicio de Dios y de la iglesia. we're thankful Estamos and agradecidos we're built up. y nos edifica. Let's stand up. Vamos a ponernos de We would pie. like to finally pronounce this blessing Queremos pronunciar esta and bendición to send you y enviarte to this world that awaits us. a este mundo que nos espera In the name of God the Father, en el nombre de Dios nuestro Padre, in the name of Jesus Christ, en the el Son, nombre de Jesucristo in the name of the Su Holy Hijo, Spirit, y en el nombre del Espíritu Santo. we declare your blessing Declaramos la bendición de Dios and we receive your blessing. y la recibimos también. Lord, and we take this commission Y Señor, tomamos esta comisión to heart. en serio. And Lord, we acknowledge that we are your servants. Y Señor, reconocemos que cada uno aquí somos tus siervos We live for you. y queremos vivir para ti. So please use us this week. Úsanos, por favor, esta semana. Thank you for your protection over each person and family. Gracias por tu protección sobre cada persona, sobre cada familia, And Lord, I pray that you would stretch out your hand, y que tú, Señor, puedas extender tu mano. that miracles, signs, wonders, and healings will be operated. Que milagros y señales y prodigios puedan ver vistos en medio nuestro, As we obey you en la medida en que te and obedecemos love you. y te amamos. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Si quieres oración, estamos aquí para orar por ti. Yes, if you need prayer, we can pray for you if you need personal prayer, of course. Love one another. Greet one Amaos another. unos a otros. Have a good Saludad night. a alguien que no conocéis.